Bueno, nos metemos en un conflicto que viene de hace rato y que cruza a Spotify con el mundo, básicamente, que viene de larga data, pero que no suele aparecer, no suele trascender en términos de llegada, pero que, como decía antes de que al principio del programa, como en los Grammy que se van a estar entregando ahora en 2025, 4 de los 5 nominados a la canción del año no van, y de esos 4, 3 al menos dijeron que no van porque Mr. Spotify básicamente reparte la plata como el culo. Entonces se llegó esta noticia a algunos medios musicales como la Rolling Stone y demás. Para hacer un breve paneo, que ustedes entiendan por dónde va la cosa, en los últimos 2 o 3 años Spotify creció entre un 11 y un 20% por año en términos de ganancia, llegando a tener ganancias bastante superiores. Había dado pérdida hasta 2020 más o menos. Los últimos 4 o 5 años viene dando bastante ganancia. En esos 3 o 4 años echó a casi el 20% de sus trabajadores de planta. Estamos hablando de casi 2.000 y pico de personas. En el último año hizo algunos cambios, que es lo que dispara esta discusión, que le generaron una repartija de dinero entre los artistas reducida en 150 millones de dólares más o menos. Y esto de la mano de que su CEO, Daniel Ek, es hoy uno de los ejecutivos mejor pagos de la industria de la música, en una empresa que reporta ganancias récord en 2024. Estamos hablando de un panorama bastante positivo para Spotify, que aparte aumenta el valor de la suscripción, pero que eso no se traduce en mejores regalías para sus músicos. Entre los nominados para ir este año a los Grammy 2025, nominados a la canción del año, 2 de los que dijeron que no van por bardo con Spotify son Amy Allen y Jessie Joe Dillon. Jessie Joe Dillon, que laburó con Post Malone y con Morgan Wallen, dijeron que no están cómodos apoyando una iniciativa liderada por una empresa que no remunera de manera justa a sus artistas. Raye, otra de las nominadas, si bien no se expresó personalmente, su agente dijo que ella está alineada con los artistas que están planteando una rediscusión de la repartija de la torta, básicamente. Esto es lo último que sale de un conflicto que arrancó hace rato y que los músicos van tirando, ¿viste? O van soltando de a poco. Para ir repasando, por ejemplo, Lily Allen, ¿la tenés? La que cantaba Smile. Sí. Una artista muy reconocida, británica, de pop. Contó hace unos meses que actualmente OnlyFans, aclaramos que OnlyFans no es originalmente una plataforma de contenido erótico, sino que es una plataforma donde vos compartías contenido para público que pague por eso de forma exclusiva. Si bien hoy actualmente está relacionado con el contenido erótico, los músicos, por ejemplo, compartían cosas exclusivas. Compartís un sencillo que decís, bueno, entren en este link y acá lo van a poder descargar por tantos dolarucos. Exactamente. Lily Allen dice que lo que vende en OnlyFans como contenido le genera más dinero que lo que le paga Spotify. Uno diría, bueno, quizá no te están reproduciendo tanto. Lily Allen tiene más de 8 millones y medio de oyentes mensuales por mes. Es como bastante. Sí, reproducciones no le faltan. Como para que le falten reproducciones y se esté quejando. No se está quejando una banda que tiene 100 reproducciones al mes. A eso tenemos que sumarle que el año pasado, ya había habido quilombo antes, pero el año pasado Spotify anunció que solamente iban a monetizar aquellas canciones que superaran las 1000 reproducciones mensuales. ¿Por qué? Argumentó Spotify. Actualmente, si bien otro de los problemas que tiene Spotify es que no ha estado muy claro cómo es la repartija de la plata. De hecho, han tenido problemas en los cuales hay músicos que se quejan de la transparencia a la hora de monetizar su música. Desde la empresa dijeron que una canción que no tiene más de 1000 reproducciones mensuales genera 0,3 centavos de dólares mensuales. Estamos hablando de 36 centavos de dólares al año. O sea, vos tenés 500 oyentes mensuales, que para un artista emergente es un número.
500 personas, 800 personas que te escuchen todos los meses es un número. Bueno, eso a Spotify por eso te va a pagar 36 centavos de dólar al año. Claro, y que te sobre. Una miseria. Una miseria. Uno diría encima, bueno, vos, José Rock and Roll de Granbur, te estás quejando, pero Spotify reparte la plata. Bueno, en el catálogo de Spotify, el 60% del catálogo de Spotify no supera las 1000 reproducciones. ¿Qué dijeron de la empresa? Estas cantidades mínimas de dinero suman casi 40 millones de dólares al año. Esto podríamos usarlo para aumentar los pagos a artistas que más dependen de las regalías del streaming. Para sorpresa de nadie, Pero no. esto no ha pasado. Porque si no, no se estarían quejando. Sumamos a eso que Spotify aumentó la suscripción. En Argentina ya está el plan individual 4 lucas y el plan familiar 6 lucas 700. Son los dos extremos, ¿no? Después tenés el plan dúo, tenés un plan para estudiantes que es un poco más barato. Sí. ¿Vos decís, esto se verá impactado los aumentos en el plan premium, en el pago de artistas? Tampoco, porque de hecho cada vez le pagan menos a los músicos. ¿En dónde más recorta Spotify? En los laburantes. En los últimos 3 años, Spotify despidió a casi 2.500 laburantes. Según el CEO de la empresa, gente muy talentosa, pero bueno, había que alcanzar las metas financieras de la empresa. Son los Simpsons. Me gusta tu estilo, pero Fue difícil cortarte. En 2024 anunciaron un recorte del 17%, que era más o menos 1.500 personas. En 2023 habían despedido a 800 personas, en 2022 a 200 personas, para alcanzar estos objetivos financieros que no condicen con el crecimiento que viene teniendo Spotify, que el año pasado llegó a 574 millones de usuarios activos. Cifra del año pasado, no de este. Y a un aumento de ingresos del 11% interanual. ¿Qué dice el señor Daniel Ek, CEO de la empresa, que como dijimos está entre los mejores pagos? Yo no sé si él se redujo el salario para llegar a las metas financieras Ustedes de la van a empresa. tener que hacer un esfuerzo para que yo no me esfuerce y me reduzca el salario. Teniendo en cuenta la brecha entre nuestras metas financieras y nuestros costes operacionales actuales, entendimos que adoptar medidas sustanciales es la mejor opción para reducir nuestros costos y cumplir nuestras metas. Cuenta el querido Daniel Ek, que se ve que él no está dispuesto a recortar ingresos, sí, de los artistas, Claro. que son los que generan básicamente su dinero. De hecho, ahora vamos a ver por qué esto generó quilombo. Decíamos, José Luis Rock and Roll se queja porque no lo escucha nadie. Dirás, bueno, no. Hace poco, cuando fue el quilombo de Neil Young, que Sí. se bajó de Spotify, Sí. Tony Por el Visconti, despelote con Joe Rogan y la distribución de material Exactamente. antivacunas y demás. Tony Visconti salió a decir, Spotify es una caca. No necesariamente estoy apoyando a Neil Young, problema de él lo que piensa ideológicamente, pero dice, si tenés, Tony Visconti, lo decíamos el otro día, productor de David Bowie, un reconocido laburante de la industria norteamericana, si tenés 12 millones de reproducciones, a duras penas le podés dar de comer a 2 personas. Es ridículo, no sé por qué está permitido, Spotify no hace nada para apoyar la cultura de la música. Snoop Dogg, otro artista que uno diría reproducciones no le faltan. Una leyenda en su país, a nivel mundo, una estrella. Si puedes conseguir 1.000 millones en escuchas, ¿por qué no te pueden dar $1.000.000 por eso? Como, la estoy generando yo la riqueza, papá. Claro. El que genera la riqueza, como pasa con los laburantes, no se la suele quedar cuando el mercado se regula solo. Vos dirías, bueno, salí de Spotify, mono. Y la realidad es que hoy Spotify, más que YouTube todavía, pero YouTube en un segundo término, son los dos pulpos hegemónicos de la distribución musical. Recordamos que hoy no se venden prácticamente discos físicos. El disco en vinilo, que ha recuperado ventas, es muy caro de hacer para una banda emergente. Y vos tenés una situación en la cual vos no podés vender, no vendés tu música física. Todo el mundo ya se instaló hegemónicamente Spotify como
la plataforma de escucha de música. De hecho, ha cambiado la forma de escuchar música, lo hablábamos hace un par de semanas, de meses, acá en el aire. Hace 10 años era inconcebible pensar escuchar música como lo hacemos ahora, en la cual vos agarrás y me decís escuchar un disco de Paul McCartney y me pasas el link de Spotify. Sí, tenés una biblioteca que si tuvieses el físico, una casa tendrías que tener. Y una accesibilidad brillante que nadie va a discutir. Ahora, tanto Spotify como YouTube, que es el segundo más masivo, tienen una exigencia de superar el 1.000.000 de reproducciones y además de superar el 1.000.000 de reproducciones, tienen acuerdos muy particulares para distribuir esa riqueza. Cosa que Amazon, Deezer o Apple no tienen. O sea, estamos hablando de que ni siquiera tenés que ser un antisistema e ir por otro lado. Ya tenés las 3 plataformas que están en segundo plano en términos de distribución de la música, que tienen mejores acuerdos en la repartija del dinero, no están ni por asomo cerca del alcance que tiene hoy Spotify y YouTube, que han transformado la forma en la que escuchamos música y que han hegemonizado la forma en la que se consume música, porque si me compro un disco, por ejemplo, tengo muy pocos lugares para reproducirlo. Incluso los discos en CD, ¿cuántas bandas han incluso dejado de editar? Sí, prácticamente no se hacen CD. discos. Los sencillos salen solamente en formato digital, etcétera, etcétera. Y el último capítulo de esta discusión, que es la que decanta en toda esta nueva visibilidad del conflicto, tiene que ver con que, con el último aumento de la tarifa de Spotify, se suman los audiolibros al nivel premium. Y los abogados de Spotify, que no son ni lentos ni perezosos, dijeron, acá hay algo con lo que podemos acostar a los músicos. Claro, porque uno diría, ¿qué tienen que ver los audiolibros con la regalía para los músicos? Ahora te vamos a contar. ¿Por qué? Porque la empresa redefine el plan premium como una agrupación de contenidos, una categoría de servicio combinado se llama. Entonces, vos podés disminuir el porcentaje de las regalías a los músicos. Esto genera en la repartija de la torta 150 palitos verdes que en vez de ir a los músicos se quedan en Suecia en las arcas de Spotify o de Daniel Ek o de quien corno sea que embolse esas enormes cantidades de dinero que los empresarios anuncian con bombo y platillo cada vez que hacen estas reuniones donde todos se doran la píldora y cuentan lo bien que le fue a la empresa. ¿Por qué se arma el quilombo? Porque el año pasado, en 2022, se hizo un acuerdo porque en Estados Unidos, que no es tan libre mercado como quieren hacernos creer, en Estados Unidos vos tenés una especie de juzgado, el Copyright Royalty Board, que junta a los empresarios de las plataformas y las distribuidoras digitales con los artistas y demás, con los discográficos, bla, 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 bla. Junta a todos los actores de la escena. Y ahí se negocia y se acuerda cuánto va a ser la repartija de la guita, cuánto equivale el pago mecánico, si no me equivoco es el término, sí. de la reproducción. Resulta que parece que Spotify acordó algo en 2022 y con este reacomodamiento, esta ramificación financiera que clavó con sumar los audiolibros, dijo, mira cómo te acuesto, mira cómo te como, decía el Dibu Martínez. Salieron a expresarse varias entidades o de organizaciones de músicos, entre ellos la National Music Publishers Association, la pronunciación mía es paupérrima. Su presidente, David Israelit, planteó que parece que Spotify ha vuelto a atacar contra a los compositores que hacen posible su propio negocio. Dijo, esta batalla la ganamos en 2022, la vamos a volver a ganar. Es un movimiento cínico y potencialmente ilegal que pone fin a nuestro periodo de relativa paz. O sea, pie de guerra, hermano. Están hasta la mano. Y se hincharon un poco las pelotas, ¿no? De que le metan la mano en el bolsillo, que encima la distribución no es clara y ahora con estas clausulitas o estas lagunas legales, como le llaman, me seguís sacando a mí, que soy el que te genera el que genera el ingreso. Recordamos que acá el algoritmo lo mueven los tanques. Recordamos que acá hace un par de meses Toto Chanquia lo dijo, un artista que emergente dijo, es un chamullo, te dan 2 monedas, no te posicionan. Las playlists de Spotify, porque aparte esa es otra, el único ingreso que recibe Spotify no tiene que ver con las suscripciones. Viene Sony, viene Warner, viene Universal, pone una teca de guita y en las playlists, que son las que promocionan artistas, te posicionan artistas que las discográficas quieren.
Sí, lo que Moyo siempre dijo que era la circulación, la repetición de canciones en el aire, en todas las canciones, ahora te lo hacen con el algoritmo. Que la mayoría de la gente, no es mi consumo, la mayoría de la gente va al recomendado o las listas de canciones que aparecen algunos artistas y ahí te van poniendo lo que ellos quieren que Y a eso le sumas escuches. que Spotify genera sus propios artistas, compra, recordamos que si bien acá no se puede vender la propiedad intelectual, en Estados Unidos sí, compra composiciones y las lanza en su propia plataforma con nombres inventados que corresponden a Spotify. Entonces te saca a David Lynch, no, David Lynch es un músico conocido, ¿no? Pero voy a ponerle un nombre, y te pone la playlist de música para relajarse. Qué gracioso sería que sean todos seudónimos o utilizaciones de las iniciales del CEO de Spotify. Y lo que termina pasando es que vos reproducís canciones compradas por Spotify que solamente generan regalías para el propio Spotify. Y ellos mismos son las que hacen que te gusten y que la escuches y que la sigas porque lo ponen en las playlists de estas que facturan también. Exactamente. Así que el quilombo viene para largo y hay una cosa que quiero dejar en claro que tiene que ver con... Hay una falsa democratización de la música. Cuando vos te vienen a vender que subir a Spotify es democratizar porque vos subís... Bueno, quizás no. Quizás Spotify ha logrado un monopolio de la música, que antes era incluso impensado en la época de las discográficas, donde vos podías ir a un sello independiente, donde vos podías editar tu disco y distribuirlo de forma física. Hoy eso es imposible. O es parte de un consumo que ya no existe más. Vos tenías hoy me compartiste un video de Zappa, Choco, creo que lo tenemos el video de Zappa. Sí, tenemos un video de Zappa. Que habla un poco de esto, que tiene que ver con que no todos estos cambios que vienen acompañados de tipos muy agradables y muy simpáticos son positivos y hacen mejor. Quizás esos tipos que eran los gordos que fumaban habanos, no sé si tenían un pensamiento un poco más arriesgado y más artístico, porque uno va a nombres como Clay Davis, como Quincy Jones. Quincy Jones era productor, no era... como Erdogan. Erdogan no. Sí, se me fue el nombre. Ahmet Ertegun. Ahmet Ertegun. El tipo que apostó por Ray Charles, por Led Zeppelin. Por músicos. Y siendo el músico y quizás más vinculado a la música clásica, un tipo de unos 40, 50 años. Vamos a escucharlo a Frank Zappa, ¿te parece? Dale. Esto decía Zappa en una entrevista hace mucho tiempo donde criticaba este cambio en los empresarios que deciden qué música se difunde y cuál no. Mirá, escúchalo. Remember the 60s, that era that a lot of people, have these glorious memories of, which they really weren't that great those years. But one thing that did happen during the 60s was some music... Lo que está diciendo Zappa, básicamente, que lo vamos a contar porque si no nosotros somos unos tarados, ponemos un video subtitulado, es que antes vos en las empresas tenías a los empresarios gordos que fumaban habanos, pero vos llevabas una canción donde los tipos te decían, yo no sé lo que es, grabalo, sacarlo a la venta, así está bien, vamos a arriesgarnos, vamos a tomar el riesgo. Y de a poco que en esas empresas empezaron a entrar los jóvenes ejecutivos a la moda, como Daniel Ek, que empezaron a... llevarles el café a los gordos primero. Y empezar a decidir qué era lo que a la gente le gustaba, ¿no? Que el viejo gordo que fumaba habano no tomaba esa decisión sobre qué era lo que había que escuchar. Sobre lo que la gente creía, él creía que la gente necesitaba en ese momento. Claro, entonces estos tipos lo que agarraron y dijeron fue, nosotros somos los que conocemos, traigan un hippie aquí, dice Zappa. Asesoría, traigan un hippie. Donde el tipo sí cree que sabe lo que quiere escuchar la gente. Y terminas transformando la industria de la música en una producción de artistas masticados para poner en playlist, que es lo que está haciendo. Que tiene que ver con este cambio en la industria en la cual Spotify representa el sumum de esa lógica del hippie, el empresario joven y agradable, cool, que llega a las empresas y a las discográficas y a los sellos. Hoy no existe más esos tipos que quizá tomaban riesgos. Hoy no existen más las posibilidades de moverse por afuera de lugares como Spotify. Vayan a buscar la entrevista con Zappa. La verdad que nos mandamos un moco nosotros porque
nunca tuvimos en cuenta esto, Claro, porque somos medio tarados. 2 personas. Estábamos muy pensando en el fútbol, amigo. Pero un tipo bastante lúcido, Zappa, que aparte el análisis que hacía sobre esta situación es fundamental porque hay que dejar de creer que estamos en una especie de democracia Musical. o de democratización de la música. La música no solamente no se ha democratizado, sino que todo lo contrario, está más monopolizado que nunca la distribución. Spotify maneja la distribución de la música, YouTube un paso detrás, y lo hacen con acuerdos leoninos en contra de los artistas. Por eso los artistas están en pie de guerra contra Spotify. Esto no se suele difundir. Spotify suele anunciar con bombos y platillos videitos hermosos. Vos tenés el Wrapped a fin de año y al artista se lo empernaron todo el año porque vos reprodujiste 200 millones de veces un disco de Los Antiguos, del Ali Espósito o del artista que escuchaste de tu otra cuadra y no vio un mango por eso. Así que nada, un repaso de esta situación con Spotify que va a seguir para largo y que ojo, porque depende de lo que resulte de esta disputa legal entre los artistas y Spotify, que puede escalar, puede cambiar el consumo de la música a nivel global.